chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar el simple present o presente simple. El simple present es uno de los tiempos más importantes y más básicos del inglés, porque el simple present me va a dar la indicación de que estoy hablando de un hábito, de una rutina o de un hecho. Vamos a revisar estos ejemplos. El primero dice, I sleep at 7 o'clock. Yo me duermo a las 7 de la noche. Esto me está dando la indicación de un hábito. Después tengo, she plays tennis every week. Ella juega tenis todas las semanas. Esto me da la indicación de una rutina, es decir, algo que hago de manera cotidiana. Y finalmente tengo, the water freezes at 0 degrees. El agua se congela a 0 grados. Esto me da la indicación de un hecho, algo que sucede sí porque sí. La estructura del presente simple en su forma afirmativa es muy sencilla, porque nada más incluye un sujeto o persona que realiza la acción, después un verbo en su forma simple y termina con un complemento. Acuérdense que el complemento es lo que nos va a dar contexto a nuestra oración. Por ejemplo, we play today. Nosotros jugamos hoy. La excepción a la regla es cuando nuestro sujeto tiene un he, she, it o singular, le debemos agregar a nuestro verbo la letra S. Pero si nuestro verbo termina en Y, nosotros debemos agregarle, en vez de la S, debemos cambiar la Y y cambiarlo por I-E-S. Como este ejemplo, cry, que termina en Y, quitamos esa Y y ponemos I-E-S. Cries. De igual forma, si nuestro verbo termina en Y, pero antes de esa Y hay una vocal, mantenemos esa Y y solo ponemos una S. Como por ejemplo, play, antes de la Y hay una vocal, lo dejamos igual y solo agregamos la S. Plays. Cuando tenemos verbos que terminan en doble S, en X, en SH y en che, en vez de agregarle una S, le agregamos ES. Como por ejemplo, fix, que termina en una X, lo cambiamos a fixes. O catch, que termina en CH, lo cambiamos por catches. Como excepción a la regla, tenemos los verbos go y do, que estos verbos, por regla general, terminan en ES si es que tenemos he, she, it o singular, como es decir, goes y does. Aquí tenemos más ejemplos. El ejemplo que revisamos anteriormente es con we. We play today. Pero si tengo she, entonces yo sé que le debo agregar una S a mi verbo, siguiendo estas reglas. She plays today. Como mi verbo tiene una Y después de una vocal, solo le agrego la S. She plays today. Otro ejemplo sería, they eat candy. Ellos comen dulces. Como este verbo no entra en ninguna de estas excepciones, si tengo he, she, it o singular, solamente le voy a agregar una S a mi verbo. The teacher, que sería un singular, solo es una maestra. The teacher eats candy. La maestra come dulces. Entonces, así es como hacemos la forma afirmativa del presente simple. Una de las características importantes del simple present o presente simple es que usa auxiliares para formar su forma negativa y su forma interrogativa. Entonces, vamos a revisar rápidamente cuáles son esos auxiliares. Estos son do y does. ¿Cómo los vamos a usar? Cuando tenemos I, you, we, they o cualquier cosa que sea plural, voy a usar do o voy a usar don't para la forma negativa. Si tengo he, she, it o cualquier cosa que sea singular, voy a usar does
o doesn't en su forma negativa. Vamos a revisar la estructura del negativo del simple present. Cuando voy a hacer una oración en negativo usando simple present, voy a empezar por mi sujeto, después voy a usar don't o doesn't, dependiendo cuál sea el sujeto que tenga, después voy a usar el verbo en su forma simple y después el complemento, que es lo que me da contexto de mi oración. Por ejemplo, my brothers, esto es un plural, don't like video games. Mis hermanos o a mis hermanos no les gustan los videojuegos. Este don't o doesn't me da la intención de no. No les gustan los videojuegos. Vamos a revisar otro ejemplo. She, aquí tengo she, doesn't eat vegetables. Ella no come vegetales. Este doesn't de igual forma me da la intención de no. Ella no come vegetales. Ahora, fíjense en algo muy importante. En la estructura afirmativa dijimos que si tenemos he, she, it o singular, debo agregarle una S al verbo. Cuando lo tengo en la forma negativa, no le voy a agregar ninguna S a mi verbo. ¿Por qué? Porque mi S ya está incluida en mi auxiliar, ya la tengo en el doesn't, el does. Entonces, ya no necesito ponerle S a mi verbo. Y así es como hacemos la forma negativa de simple present. En la forma interrogativa seguimos la misma regla de los verbos auxiliares. Seguimos la misma regla de do y does. Entonces, cuando yo quiero formular una pregunta usando el simple present o presente simple, acuérdense que en inglés siempre de los siempre empezamos con los auxiliares. Entonces empiezo con do o does. Después pongo el sujeto adecuado para do o does, después mi verbo en forma simple, después mi complemento y después mi signo de interrogación que me va a ayudar a cerrar la pregunta. Acuérdense que en inglés solamente usamos el signo de interrogación o question mark que cierra. Nunca usamos el signo de interrogación que abre, como lo haríamos en español. Entonces, aquí tengo estos dos ejemplos. Do you watch movies? ¿Tú ves películas? Uso do porque tengo you. Y aquí me indica que si tengo you, tengo que usar do. ¿Tú ves películas? El segundo ejemplo tenemos, does Juan study every day? Uso does porque Juan, pues quiero yo pensar que es un hombre, es un he. Entonces sabemos que he usa siempre does. Does Juan study every day? Juan estudia todos los días y acuérdense que no le voy a poner una S a mi verbo cuando ocupo he, she, it o singular en la forma interrogativa porque la S ya la tiene mi auxiliar, ya la tiene aquí. Entonces no necesito ponerle una S. Este do y does en la forma interrogativa no tienen una traducción al español. Se llaman verbos auxiliares porque nos auxilian a formular preguntas o nos auxilian a formular oraciones en negativo. Entonces, por eso tengo, do you watch movies? ¿Tú ves películas? Este do me ayuda a formular correctamente la pregunta. Does Juan study every day? Juan estudia todos los días. Este does me ayuda a formular de manera correcta la pregunta, pero no tienen traducción en español. Son palabras que nos auxilian a formular la oración que quiero formular. Finalmente tenemos las short answers. Acuérdense que en inglés, si nosotros queremos responder una pregunta de manera formal, debemos estructurarla bien y no nada más decir sí o no. Si a mí me preguntan algo y digo yes, se puede hacer, pero es algo muy informal. Cuando nosotros lo queremos hacer de una manera más formal, usamos las short answers.
En el presente simple, si yo quiero contestar de manera afirmativa o decir sí a una pregunta hecha con simple present, debo decir yes, poner una coma, después usar el sujeto pero el pronombre y después do o does, dependiendo cuál sea mi sujeto. Por ejemplo, retomando las preguntas que hicimos en el ejemplo anterior. Do you watch movies? ¿Tú ves películas? Pues la pregunta está dirigida a mí. ¿Tú ves películas? Sí. Yes, I, sujeto pero en pronombre, do. Y uso do porque acuérdense que do siempre va con I. Vamos a ver una short answer negativa. Cuando yo quiero decir que no, entonces voy a poner no, después mi coma, después mi sujeto, pero en su forma de pronombre, y después don't o doesn't, dependiendo cuál sea mi sujeto. Vamos a ver el ejemplo. Does Juan study every day? Aquí tengo Juan. Juan estudia todos los días. Si yo lo quiero contestar que no, diría no, he doesn't. Y no digo Juan, digo he, es decir, el pronombre. No, bueno, es que en español no tiene mucha traducción, pero diríamos no, he doesn't. O y ocupo doesn't porque tengo he. Y de esta manera hacemos las short answers o respuestas cortas para responder formalmente una pregunta hecha en simple present. Y pues eso es todo. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Y pues bonito día. Bye bye.